Bueno, antes de empezar, quiero pedirles un favor. Por favor, me van a ayudar con unos versículos. Gracias. Bueno, ¿quién me puede ayudar a buscar un versículo? Primero, Juan 4, capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. ¿Quién más? Andrés, ¿me ayuda a buscar, por favor? Romanos 11, 33. ¿Quién más? Hermana Antonia. Génesis 6, 6. Hermana... ¿Cómo es su nombre? Isabel. La hermana Isabel. Salmo 115, 3. Hermana Marina. ¿Salmo 103? No, mi hermana Marina. La hermana Marina, Génesis 3, 22. ¿Quién más? Salmos 23. ¿El Salmo 23? No, ese es para oración, ya te digo. Entonces, mi hermana Blanca me hace el favor y me busca el Salmo 115 desde el versículo 3 hasta el versículo 9. ¿Quién más levanta por favor? 115. Mi esposita. Salmo 90, versículo 2. Y don Julio, Números 27, 16. Tengo muchos versículos más, pero pues como para no extendernos tanto, entonces vamos a ir con eso. ¿Listo? Entonces, vamos a leer primeramente el Salmo 139. Salmo 139. Bueno, antes de todo, le voy a pedir a mi esposa, por favor, ora, por poner este tiempo delante de Dios. Hasta casa de oración, Señor, para poder aprender más, Señor, para poder crecer espiritualmente y alimentarse, amado, espiritualmente. Yo le doy, Señor, que prepare nuestros corazones para recibir lo que tú nos quieres decir en este día. Te ruego que utilice a mi esposo para descubrir tu palabra, tal cual tú la diste, Señor, amado. Yo te ruego que desde ese discernimiento estés tú hablando por medio de él a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 El Salmo 139 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado y maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Entonces aquí nosotros podemos ver que Dios nos conoce, ¿sí? Tal y como somos, ¿sí? Ahí no lo especifica, Dios nos conoce. Ahora, quiero hacerles una encuesta de dos preguntas. La primera, ¿qué tan importante es para usted conocer a Dios? No me lo respondan, pero sí téngala presente, ¿sí? Entonces, del 1 al 10, ¿qué tan importante es para usted conocer a Dios? ¿Sí? Entonces usted dice, bueno, no sé, un 3, un 5, un 2, su respuesta en su mente. La otra pregunta, para usted, del 1 al 10, ¿qué tanto usted conoce a Dios? ¿Sí? Igualmente. Vamos a tener estas dos preguntas ahí presentes y en lo que vamos desarrollando el tema, vamos a ir mirando si esta estadística, si este resultado va a subir o vamos a estar en el mismo punto. ¿Sí? Primera, del 1 al 10, ¿qué tan importante es para usted conocer a Dios? Y segundo, del 1 al 10, ¿qué tanto conoce usted a Dios? Es muy importante que nosotros conozcamos a Dios. Para nosotros como personas es muy importante conocer a Dios. ¿Por qué? Porque conocer a Dios fortalece nuestra relación con Él, ¿sí? Conocer a Dios también fortalece la confianza. Nosotros no vamos a confiar en alguien que no conocemos. ¿Es así o no es así?
¿cierto? Es difícil. Hay algún extraño que dice, ay, venga, por ejemplo, a veces que alguien así como raro le pregunta a uno, ¿me puede decir qué hora es? Y entonces si usted no tiene reloj, usted piensa para sacar el teléfono, ¿cierto? Entonces es difícil confiar en alguien que uno no conoce. El conocer a Dios también fortalece nuestra comunión con Dios. El conocer a Dios nos anima y nos lleva a que nosotros podamos tener más tiempo en la presencia de Dios, a que podamos amar estar ahí con Dios. Entonces, el conocimiento que nosotros tenemos de Dios es de dos clases. La primera es que es un conocimiento innato. Y este tipo de conocimiento es un conocimiento muy general. Es un conocimiento en el cual todos nosotros como personas, como seres humanos, sabemos que hay un Dios, que hay alguien supremo. Y nosotros lo podemos ver en la historia. Desde cuando nosotros leemos la Biblia o aún no solo la historia de la Biblia, sino la historia como tal de la humanidad, el hombre siempre ha tenido necesidad de un Dios. ¿Sí? Se han inventado que el Dios del sol, que el Dios del maíz, que el Dios de la tierra, que el agua, que la Dios, ¿sí? Que el Dios, que la luna, y han hecho dioses de todo esto, ¿sí? Entonces, el hombre siempre ha tenido esa necesidad de ese ser supremo. Y uno es el conocimiento innato y el otro es el conocimiento adquirido. Nosotros, el conocimiento de Dios no es que brote de nuestra mente y wow, yo ya conozco a Dios. No, no es así. El conocimiento adquirido se obtiene de una búsqueda consciente y continua de Dios. O sea, nosotros ponemos de nuestra voluntad, ¿sí?, para buscar a Dios, para conocer a Dios. Hay algo en lo cual aquí debemos nosotros tener cuidado, ¿sí? Y es que nosotros conocemos a Dios en la medida en que Él nos lo permite. Cuando una persona tiene una amistad, se distinguen, ¿sí? Por ejemplo, yo me distingo del hermano Jorge y nosotros en el pasar del tiempo nos volvemos grandes amigos. ¿Cómo hacemos nosotros para volvernos grandes amigos? Dedicando tiempo, ¿cierto? Compartiendo, conociendo. Yo, ay, ya que a Jorge le gusta, no sé, el tinto, ¿sí? Ahora vamos a tomarnos un tinto, un ejemplo, ¿sí? Entonces así nosotros así nos conocemos, ¿sí? También las parejas, cuando un hombre y una mujer se distinguen, se atraen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Y empezar a conocer cuáles son los gustos, ¿sí? ¿Qué es lo que a esa persona le hace feliz? ¿Qué es lo que a esa persona le entristece? Entonces, con todo esto que les estoy diciendo, serían, bueno, ¿de qué estar hablando? Hoy vamos a hablar específicamente de la naturaleza de Dios. Hice énfasis en el conocimiento porque para nosotros poder conocer a Dios necesitamos eso, dedicar tiempo, ¿sí? Conscientemente decir, bueno, voy a leer la Biblia y a ver Dios qué me está diciendo. Y para nosotros realmente en nuestras propias fuerzas es imposible, como lo dije cuando estábamos hablando de la revelación. El único que puede conocer a Dios en su ser como tal es el Espíritu Santo, ¿sí? Y Dios a nosotros nos permite conocer hasta cierto punto, ¿sí? Y todo lo que nosotros necesitamos conocer de Dios está aquí, en su palabra, ¿sí? Así que el conocer a Dios no es solamente decir, ay, sí, hay un Dios, ¿sí? Entonces yo ya conocí a Dios. Dios es un Dios de amor, entonces yo ya conocí a Dios. No, va muchísimo más allá, ¿sí? Dios no solamente es un Dios de amor, ¿sí? Entonces no nos podemos quedar solamente ahí. O a veces podemos ver que yo ya recibí a Jesús como mi Salvador, ya no me preocupo, ¿sí? Ya, ¿para qué tengo que conocerlo? ¿Sí? O es como, por ejemplo, yo me casé con mi esposa, ya me casé, ¿ya para qué? Ya vivimos juntos, ya tenemos una hija, entonces ya no necesito, ya está hecho, ya yo tengo esposa y ya soy feliz. Claro que no, porque nuestra relación se va fortaleciendo entre yo más voy mirando a ella que le gusta, ¿sí? Ella le gusta y eso la hace feliz. Asimismo, nuestra relación con Dios se va fortaleciendo entre nosotros,
vamos viendo cómo es Dios, ¿sí? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Qué es lo que le enoja a Dios? ¿Qué es lo que a Dios le entristece? ¿Qué es lo que le hace feliz? Y así vamos creciendo y ese conocimiento adquirido va creciendo y nosotros vamos fortaleciendo nuestra relación con Dios, la confianza y la comunión con Él. La Biblia no trata de explicar a Dios, ¿sí? La Biblia nos da muestras de su existencia, de sus obras, de su poder, pero no trata de explicar a Dios. Entonces nosotros a Dios no lo podemos explicar en el sentido directo de la palabra. Siempre que usted va a buscar qué significa Dios, Dios es creador, sustentador, sí, nos muestra atributos, pero realmente no lo podemos explicar en el sentido directo de la palabra, porque Dios es, simplemente Él es, ¿sí? Y nada lo puede explicar. Él ha existido y siempre existirá. Entonces, vamos a ver algunas características de su naturaleza. Primero, vamos a leer Juan, el capítulo 4, el versículo 24. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y esta cualidad quiere decir que en Dios no hay nada material. Dios es espíritu. Y vamos a ver tres aspectos. Primero, Dios como espíritu es invisible. Segundo, Dios como espíritu no tiene límites de un cuerpo físico, como nosotros, ¿sí? Dios está en todas partes, está aquí con nosotros, está en todo lugar. Dios como espíritu no tiene manos, ni pies, ni ojos físicos. Entonces usted me dirá, bueno, pero usted está diciendo que no tiene ojos, ni manos, ni pies, pero la Biblia dice que Dios, sí, que la mano de Dios, los ojos de Dios están puestos, sí, sobre nosotros. Entonces, esto, por ejemplo, allá en Isaías dice, en el capítulo 50, el versículo 2 nos habla acerca de la mano de Dios. En Zacarías, el capítulo 4, el versículo 10, nos menciona sobre los ojos de Dios. Y a veces Él se describe en estos términos para que nosotros podamos comprender la grandeza de Él, ¿sí? Para que podamos entender la grandeza de Dios. Él es todo. Entonces, Dios es espíritu y también Dios es persona. Hay algunas ideas, algunas personas, filósofos y bueno, personas que han dicho que Dios es cada cosa y cada cosa es Dios. También dicen que hay una fuerza sobrenatural, impersonal, que lo controla todo. Y se me fue la palabra. En contraste, ¿sí?, con lo que estas personas dicen, la Biblia nos dice que Dios es persona. Y bueno, ¿qué quiere decir que Dios es persona? Primero, Romanos 11:33. ¿Quién lo tiene? Dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Dios tiene intelecto. Primero, Él tiene la capacidad de evaluar y comprender todas las cosas, las pasadas, las presentes y las futuras. Segundo, Dios como persona tiene sensibilidad. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. En la última parte de Génesis 6 dice, y le dolió en su corazón. Esto nos muestra que Dios tiene sensibilidad, ¿sí? 3. Como persona, Dios tiene voluntad. Y lo vemos allá en el Salmo 115, el versículo 3.
Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Amén. Dios tiene esa capacidad de poner en marcha todo lo que Él ha planeado. Dios como persona también tiene moralidad. Allá en Génesis 3:22. Y dijo Jehová a Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amén. Dios tiene moralidad. Él sabe distinguir perfectamente entre lo bueno y lo malo. Dios como persona también se relaciona con otras personas. Allá vamos a leer el Salmo 23. Lo que yo creo ya muchos se lo saben. Salmo 23. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me conducirá al bien. Enderezarás mi mesa delante de mí en presencia de mis apreciadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Lo ven? Dios se relaciona con otras personas y la Escritura nos declara que Él es Salvador, que es Padre del creyente y que también es Consolador. También cuando nosotros leemos la Biblia nos habla de Dios con sus pronombres personales y todo esto nos indica que Dios es una persona también. Y vamos a ver, por ejemplo, los nombres de Dios indican que Dios es una persona. No me quiero adelantar al próximo tema, les voy a dar solo 3, por ejemplo, Elohim, Adonai o Jehová. Los nombres de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos nombres y eso lo podemos ver si usted quiere comprobar allá en Éxodo, el capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el versículo 15. Ahí están esos nombres de Dios. Dios, sus obras nos indican también que Él es persona. Por ejemplo, allá en Génesis 1:1 nos dice que Dios creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. También Dios habló en Éxodo 20:1, también nos muestra que Dios habló. Y Dios cuida y protege como pastor, como lo acabamos de escuchar en el Salmo 23. Otra cualidad de Dios tiene que ver con su vida. Dios es un Dios vivo y esto en contraste con otros dioses que las personas a veces buscan adorar. Y una historia que me gusta mucho es, por ejemplo, cuando estaba ya el profeta de Dios y los 450 creo que eran de Baal, y entonces dijeron traigan dos becerros y compusieron uno en el holocausto y ellos empezaron a decirle a su Dios que le respondiera, porque el trato era que el que respondiera con fuego, ese era el Dios verdadero, ¿sí? Entonces ahí ellos empezaron a hacer y a cortarse y a hacer muchas cosas, pero ¿qué pasó? No le respondieron. Y antes el profeta de Dios, ¿qué hacía? Se reía, hacía bromas de ellos, ¿sí? No, es que debe estar por ahí ocupado, una reunión, está durmiendo, ¿sí? Entonces cuando el profeta llegó y preparó su becerro, hizo todo, hizo hacer una zanja, le llenaron de agua para comprobarles de que no estaba haciendo realmente trampa, y dice que él pidió a Dios y Dios mandó fuego. Dice que lambió el agua y hasta las piedras, absolutamente todo se consumió, ¿sí? Y como esta historia, nosotros vamos a encontrar en la Biblia muchísimos más relatos que nos demuestran que Dios es un Dios vivo, ¿sí? Y vale la pena auxiliamos a la hermana que está. ¿Qué falló? ¿Se desvaneció? Sí.
Un vasito con agua, por favor. No, porque puede respirar.